Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Saúd Atlatenco Sandoval, estudiante de la Maestría de Innovación Educativa. En la materia de diversidad funcional intelectual, abordamos un tema del cual el día de hoy les voy a compartir. El tema es, y el del que les voy a hablar, es sobre el síndrome de Martin y Bell. Bien, el síndrome X frágil es la forma más común de discapacidad intelectual hereditaria. La enfermedad es causada por un gen específico. Normalmente, el gen produce una proteína necesaria para el desarrollo cerebral, pero un defecto en este gen hace que una persona produzca poco o nada de dicha proteína. Esto resulta en el síntoma de X frágil. Las personas que tienen solamente un pequeño cambio en el gen no tienen síntomas de X frágil. Las personas con cambios mayores pueden tener síntomas severos. Los mismos pueden incluir problemas de inteligencia que van desde algunos problemas de aprendizaje hasta la discapacidad intelectual grave, problemas emocionales y sociales, como la agresión en los niños o la timidez en las niñas, problemas con el habla y el lenguaje, especialmente entre los adolescentes masculinos. El X frágil no tiene cura. Es posible tratar algunos síntomas con terapia educativa o terapia de la conducta o física y medicinas. Obtener tratamientos con anticipación para el X frágil también puede ser útil. En cuanto a los antecedentes del síndrome, en 1943, John Porter Martin y Julia Bell descubrieron un tipo de deficiencia mental hereditario ligado al cromosoma X, que hoy conocemos como síndrome del X frágil. Ellos ya se percataron de ciertas peculiaridades de los rasgos faciales de los pacientes que atendían y mencionaron que uno de los pacientes presentaba cara alargada y cejas prominentes. En el año de 1969, Lutz estudió una familia en la que 4 varones de 3 generaciones diferentes presentaban deficiencia mental. Los estudios citogenéticos de las muestras y dan muestras de estos pacientes revelaron una constricción inusual en el brazo largo del cromosoma X. En un estudio posterior de la misma familia, Lutz y Cole, en 1984, describieron rasgos faciales inusuales en los miembros de esta familia, que presentaban la afección, caras alargadas, orejas largas con inserción más baja de lo habitual, rasgos faciales asimétricos y cejas prominentes. También, en 1969, Opitz y Cole emplearon el término síndrome de Martin-Bell para referirse a un caso de deficiencia mental familiar con características de dicho síndrome. En aquel entonces, nadie había relacionado el síndrome de Martin-Bell con el síndrome del X frágil de Lutz. Para 1981, Richards y Cole demostraron que ambos síndromes eran en realidad el mismo trastorno. Para ello, estudiaron a la misma familia que habían descrito, Martin y Bell, y utilizando la técnica de cultivo empleada por Lutz, observaron que todos los varones afectados presentaban el sitio frágil del cromosoma X. En 1991, Berker y Cole describieron un gen asociado al trastorno, el gen de retraso mental ligado al cromosoma X frágil FMR1, por su acrónimo en inglés. Este descubrimiento ha traído consigo grandes mejoras en el diagnóstico prenatal y en la identificación de personas afectadas y en el rango de premutación. En cuanto a las características clínicas, los problemas de comportamiento asociados con el síndrome del cromosoma X frágil incluyen
trastorno del espectro autista, retraso para gatear, caminar o voltearse, aleteo o morderse las manos, comportamiento hiperactivo o impulsivo, discapacidad intelectual, retraso en el habla y el lenguaje, tendencia a evitar el contacto visual. Los signos físicos pueden incluir rasgos tales como pies planos, articulaciones flexibles y tono muscular bajo, tamaño del cuerpo grande, orejas o frente grandes con una mandíbula prominente, cara alargada, piel suave, y algunos de estos problemas están presentes en el nacimiento, mientras que es posible que otros no se presenten hasta después de la pubertad. Es posible que los miembros de la familia que tengan menos repeticiones o copias en el gen FMR1 no presenten discapacidad intelectual. Las mujeres pueden tener menopausia prematura o dificultad para quedar embarazadas. Tanto los hombres como las mujeres pueden tener problemas con temblores y coordinación deficiente. En cuanto a su diagnóstico y alteraciones que presenta la persona con este síndrome, cuando un individuo con deficiencia mental o autismo presenta algunos de los rasgos ya mencionados, característicos de los que ya se dijeron, se sospecha que puede estar afectado por el síndrome. Pero no basta con detectar síntomas somáticos y deficiencia mental para dar un diagnóstico positivo del trastorno, sino que hay que recurrir al diagnóstico genético para que éste sea definitivo. Clásicamente, el diagnóstico definitivo de la enfermedad se establecía citogenéticamente por la expresión del sitio frágil en ciertas condiciones de cultivo. Un sitio frágil es una región o banda cromosómica que aparece como una interrupción no coloreada y que puede romperse mientras se trabaja con la muestra, dando lugar a fragmentos cromosómicos de tamaño definido. El sitio frágil no se expresa in vivo. Para que se haga patente, es necesario cultivar las células del paciente, linfocitos o fibroblastos, en un medio pobre en ácido fólico y desoxitimidintrifosfato durante al menos un ciclo celular. Es decir, es necesario que ocurra la etapa de síntesis del ADN al menos una vez para que esta constricción se manifieste. Que aparezca o no en una célula de una persona afecta, es un hecho probabilístico y su patencia suele darse en el 5 y 20% de las células, por lo que es necesario observar muchas células antes de poder dar un diagnóstico citogenéticamente negativo. En cambio, basta con encontrar una célula o pocas células con la constricción para dar un diagnóstico citogenéticamente positivo. En cuanto a las estrategias de intervención, no existe un tratamiento único para el síndrome del X frágil, pero hay tratamientos que ayudan a minimizar los síntomas de la enfermedad. Las personas con X frágil que reciben la educación, los servicios terapéuticos y los medicamentos adecuados tienen más probabilidad de utilizar todas sus capacidades y habilidades. Incluso aquellos con una discapacidad intelectual o del desarrollo pueden aprender a dominar muchas habilidades de autoayuda. La intervención temprana es importante, dado que el cerebro de un niño pequeño aún se está formando. Una intervención temprana brinda a los niños el mejor comienzo posible y la mayor probabilidad de desarrollar
un rango completo de habilidades. Cuanto antes el niño con síndrome del X frágil reciba tratamiento, más oportunidades de aprendizaje tendrá. Los servicios de intervención temprana ayudan a los niños desde el nacimiento hasta los 3 años a aprender habilidades importantes. Estos servicios pueden mejorar el desarrollo de un niño, incluso si al niño no se le ha diagnosticado FXS, pues serle elegible para esos servicios. Esos servicios se prestan mediante un sistema de intervención temprana que hay en cada estado. A través de ese sistema se puede solicitar una evaluación. Además, el tratamiento de síntomas particulares, como la terapia del habla para retrasos del lenguaje, no requiere esperar por un diagnóstico formal. Si bien la intervención temprana es extremadamente importante, los servicios de tratamiento pueden ser útiles a cualquier edad. Sobre los métodos de prevención, la asesoría genética puede ser útil si se tiene un antecedente familiar de este síndrome y está planeado quedar en embarazo. Tener apoyos y recursos en la comunidad puede ayudar a aumentar la confianza en el tratamiento del FXS, mejorar la calidad de vida y ayudar a satisfacer las necesidades de todos los familiares. A los padres de niños con FXS puede resultarles útil hablar con otros padres como ellos. Es posible que uno de esos padres haya aprendido a abordar algunas de las preocupaciones que tiene él con otro padre. A menudo, los padres de niños con necesidades especiales pueden recomendar buenos recursos para esos niños. Recuerden, padres, que las opciones de una familia tal vez no sean las mejores para otra familia, por lo que es importante que los padres entiendan todas las opciones y las analicen con los proveedores de atención médica de sus hijos. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero les haya sido de utilidad. Su servidor, José Saúd Atlatenco Sandoval.